La traición en la sala de juntas. La sala de juntas quedó en silencio cuando Daniel Castro se levantó de su silla de cuero, su voz fría y sin emoción. Rebecca Chen, estás despedida, efectivo de inmediato. La mano de Rebecca instintivamente se movió hacia su vientre. Daniel, estoy embarazada. Él se rió, el sonido resonando en las paredes de cristal. ¡Qué oportuno! Seguridad te escoltará a la salida. Sus ojos se encontraron, marido y mujer, como si fueran extraños. Rebecca Chen permaneció perfectamente quieta, mientras los miembros de la junta evitaban su mirada. Solo Valentina Soto, sentada inquietantemente cerca de la silla de Daniel, la miró con una sonrisa de satisfacción. La sala de conferencias se sentía más fría de lo habitual, a pesar del calor del verano que se cernía sobre los ventanales. Si dirigen su atención a la presentación, dijo Valentina, levantándose con gracia y haciendo clic en su control remoto. La pantalla detrás de ella se iluminó con proyecciones financieras. Como pueden ver, el departamento de operaciones ha tenido un rendimiento inferior durante los últimos 3 trimestres. Rebecca frunció el ceño. Esos no son los números que presenté la semana pasada. Estos son los números reales, enfatizó Valentina, mirando a Daniel, quien asintió en apoyo. No los que has estado manipulando para encubrir tu rendimiento decreciente. La acusación flotó en el aire. Los miembros de la junta se movieron incómodos en sus asientos. Eso es absurdo, dijo Rebecca, con la voz firme a pesar del martilleo de su corazón. Puedo mostrarles los informes originales ahora mismo. Ya revisamos tu portátil, intervino Daniel. Encontramos pruebas de que has estado manipulando datos durante meses. Deslizó una carpeta sobre la mesa pulida. La evidencia es bastante clara. Rebecca no tocó la carpeta. Sabía que lo que contuviera era fabricado. En su lugar, miró directamente a Marcos Rivera, su mayor inversor, quien siempre había respetado su visión para los negocios. Marcos, sabes que esto no es verdad. Marcos bajó la mirada, sin querer encontrarse con sus ojos. Había conocido a los Castro durante años. Había estado en su boda. Su silencio lo decía todo. La junta ya ha votado, continuó Daniel, su voz distante como si se dirigiera a un extraño en lugar de a su esposa de 8 años. Tu rendimiento ha estado disminuyendo y, francamente, has sido un peso muerto durante años. La empresa ya no puede cargarte. Las palabras golpearon como golpes físicos. Peso muerto, después de todo lo que había construido, todo lo que había creado. La mente de Rebecca recordó las noches codificando mientras Daniel hacía contactos en fiestas, el algoritmo inicial que había desarrollado en su apartamento antes de que tuvieran financiación. Daniel, necesitamos discutir esto en privado, dijo Rebecca con la voz baja. No hay nada que discutir, la interrumpió. Valentina ha estado haciendo esencialmente tu trabajo durante meses. La transición será fluida. Valentina se irguió, incapaz de ocultar su triunfo. La junta ya aprobó mi nombramiento como nueva directora de operaciones. Rebecca sintió que la habitación se inclinaba ligeramente. Esto no era solo un despido. Era un golpe de estado, y había sido planeado meticulosamente. Daniel, dijo, su voz apenas un susurro. Estoy embarazada. Un destello de algo, sorpresa, tal vez incluso miedo, cruzó el rostro de Daniel antes de disolverse en una risa despectiva. Qué oportuno, dijo, levantando una ceja. Pero no cambia nada. La decisión es final. Valentina se adelantó, con la mano extendida. Tus tarjetas de acceso de la empresa y el portátil, por favor. Es política de la empresa para ejecutivos despedidos. Rebecca notó cómo Valentina enfatizó la palabra despedidos, como saboreándola. Lentamente, se quitó su tarjeta de acceso del cuello y desconectó su portátil. Mientras se los entregaba, Valentina se inclinó cerca. Nunca te amó, susurró, su perfume abrumador. Solo fuiste útil hasta que dejaste de serlo. La puerta de la sala de juntas se abrió
y 2 guardias de seguridad entraron, hombres que Rebecca conocía por su nombre. «Por favor, escolten a la señorita Chen fuera del edificio», ordenó Daniel, volviendo ya a la junta. Ahora, en cuanto a nuestro próximo punto en el orden del día, Rebecca permitió que la guiaran hacia el ascensor, su mente realizando cálculos más rápido que nunca. Mientras las puertas se cerraban, captó un último vistazo de la sala de juntas. Daniel ya se reía de algo que Valentina había dicho. Los miembros de la junta relajándose ahora que lo desagradable había terminado. El guardia de seguridad a su lado carraspeó incómodo. «Lo siento, señorita Chen. Solo hacemos nuestro trabajo». «Lo entiendo, Carlos», dijo ella en voz baja. «¿Cómo va el embarazo de María?» Sus ojos se abrieron por la sorpresa de que ella recordara la condición de su esposa. «Bien, gracias. Sabremos si es niño o niña la semana que viene». Rebecca asintió, manteniendo la compostura mientras cruzaban el vestíbulo. Los empleados se quedaron mirando, mientras la seguridad escoltaba a su directora de operaciones a través del atrio. Rebecca mantuvo la cabeza alta, su paso medido. Afuera, el calor del verano la golpeó como un muro. Solo cuando Carlos y su compañero se dieron la vuelta para caminar de regreso hacia el edificio, la compostura de Rebecca flaqueó. Sus manos temblaron mientras alcanzaba su teléfono personal, no el de la empresa que había entregado. Navegó hasta un contacto, etiquetado simplemente como «contingencia», y presionó llamar. Una voz de mujer respondió de inmediato. «Rebecca, ¿sucedió?» Rebecca observó el logotipo de Innovaciones Apex, brillando bajo el sol. La empresa que había construido con código y sueños ahora convertida en su contra. «Es hora», dijo, su voz encontrando una nueva fuerza. «Han hecho su movimiento». El plan de la fundadora. 3 horas después, Rebecca se sentó en su oficina personal en casa, un espacio al que Daniel rara vez entraba. Mientras su casa principal se encontraba en Pedralbes, un extenso escaparate moderno para entretener a clientes e inversores, Rebecca había mantenido este pequeño apartamento cerca del distrito 22, su espacio de trabajo privado durante años. Aquí, rodeada de sus cuadernos de codificación originales y servidores personales, revisó archivos en su portátil personal, el que Daniel no conocía. En la pantalla, se desplazaba el algoritmo original que había convertido a Innovaciones Apex en una empresa de 1.000 millones de euros, elegante en su complejidad. Hace 5 años, cuando Rebecca había desarrollado el algoritmo predictivo que revolucionó la gestión de la cadena de suministro, Daniel se había centrado en recaudar su primera ronda seria de financiación. «Los inversores responden a la confianza, Becca», le había dicho. «Te pones nerviosa en las presentaciones. Déjame encargarme de esta parte. Somos un equipo, ¿recuerdas?» El Chapois Habitat había aceptado, creyendo en su asociación. Fue su primer error. Una notificación sonó en su pantalla. Una alerta de noticias que anunciaba una conferencia de prensa improvisada en Apex programada para mañana por la mañana. No estaban perdiendo el tiempo. Rebecca abrió su caja fuerte personal, escondida detrás de una estantería, y extrajo una carpeta gruesa etiquetada. Documentación de origen. Dentro había registros notariados de su trabajo, registros de patentes fechados y correspondencia con la oficina de patentes. Todo archivado bajo su apellido de soltera. Rebecca Chen. Una salvaguarda que había implementado cuando las primeras dudas sobre Daniel surgieron hacía 2 años. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Valentina. «Daniel también quiere la casa. Esperamos que te vayas antes del viernes». Rebecca lo ignoró. En su lugar, tomó su teléfono para llamar a Marcos Rivera directamente. A pesar de su silencio en la sala de juntas, Marcos era un hombre de negocios astuto que respetaba la evidencia por encima de todo.
Marcos Rivera, respondió, su voz cautelosa. Necesitamos reunirnos, dijo Rebeca sin preámbulos. No sobre mi despido, sobre algo mucho más grande que afecta tu inversión de 100 millones de euros. El silencio se alargó por un momento. El Palace, comedor privado. 1 hora. Rebeca terminó la llamada y se puso de pie. Puso una mano protectora sobre su vientre, aún plano. No tienen idea de lo que han hecho, susurró para sí misma y su hijo por nacer. El comedor privado de El Palace ofrecía la discreción que la élite empresarial de Barcelona requería. Marcos Rivera ya estaba sentado cuando Rebeca llegó. Un whisky sin tocar frente a él. «Te lo estás tomando sorprendentemente bien», observó mientras Rebeca se sentaba, rechazando la oferta de vino del camarero con una mano sutil sobre su estómago, un gesto que Marcos no pasó por alto. «He estado preparada para algo así durante 18 meses», respondió Rebeca, una vez que estuvieron solos. Desde que llegó Valentina y Daniel, comenzó a cambiar. «¿Exactamente qué estoy aquí para ver, Rebeca?» Daniel presentó pruebas convincentes. «Pruebas fabricadas», interrumpió ella, abriendo su portafolio de cuero. «Pero no es por eso que te llamé». Deslizó el primer documento. Su presentación de patente original para el algoritmo que formó la base de Apex. «Esto se presentó 3 meses antes de que se constituyera Apex», explicó. «Bajo mi apellido de soltera, Rebecca Chen». Marcos estudió el documento. «Continúa». Rebeca colocó un segundo documento a su lado. El acuerdo de licencia que ella había creado, permitiendo a Apex usar su propiedad intelectual. Un acuerdo que Daniel había firmado, pero que claramente había olvidado. «Creé la tecnología central de Apex antes de que nos casáramos», continuó Rebeca. Daniel se centró en el plan de negocios y la recaudación de fondos, cosas en las que él sobresale. Yo me encargué de la tecnología. Acordamos que era una sociedad. ¿Por qué nunca hablaste? ¿Le dejaste llevarse todo el crédito en cada presentación a inversores? Creí en nuestra asociación más que en mi ego, replicó Rebeca. Ese fue mi error. Ella presentó más documentos, cadenas de correo electrónico y registros financieros. Estos muestran discrepancias entre el rendimiento real de la empresa y lo que se ha informado a la Junta. La expresión de Marcos se ensombreció mientras revisaba los números. Estos sugieren manipulación sistemática de informes financieros, terminó Rebeca por él. Comenzó alrededor del momento en que Daniel trajo a Valentina. La empresa está funcionando significativamente peor de lo que te han dicho. Marcos dejó los documentos, su rostro sombrío. La Junta necesita ver esto inmediatamente. El teléfono de Rebeca vibró con una alerta de noticias. Ella le mostró la pantalla a Marcos. Innovaciones Apex anuncia conferencia de prensa de emergencia. El CEO Daniel Castro abordará la reestructuración de la empresa. Se está moviendo más rápido de lo que anticipé, dijo Rebeca. Marcos ya estaba buscando su teléfono. ¿Puedo detener la conferencia de prensa? No, dijo Rebeca con firmeza. Déjale hablar. Deja que ambos hablen. Su calma certeza hizo que Marcos se detuviera. ¿Qué estás planeando? Rebeca recogió sus documentos con cuidado. Justicia, Marcos. Nada más y nada menos. Mientras se preparaban para irse, Marcos hizo la pregunta que claramente le había estado molestando desde la sala de juntas. ¿El embarazo es real? Rebeca sostuvo su mirada con firmeza. Sí. 12 semanas. Daniel y yo llevábamos años intentándolo. Él estaba más interesado en el heredero de su compañía que en ser padre. Mientras Rebeca se alejaba, se permitió la primera sonrisa real desde la sala de juntas. La fase 1 estaba completa, los cimientos estaban puestos. Mañana traería la siguiente etapa de su respuesta, cuidadosamente orquestada a la traición, la caída de Apex. El amanecer encontró a Rebeca preparándose metódicamente en su apartamento. Había dormido sorprendentemente bien. En su televisor, presentadores de noticias financieras especulaban sobre la repentina conferencia de prensa en Apex.
Fuentes sugieren cambios importantes en el liderazgo del niño mimado tecnológico Innovaciones Apex, informó el presentador. Rebecca se permitió una pequeña sonrisa de conocimiento. Las acciones no subirían por mucho tiempo. Su teléfono sonó. Elisa Ruiz, su abogada personal y antigua compañera de universidad. He revisado todo, dijo Elisa sin preámbulos. Tu documentación es impecable. Las medidas cautelares de emergencia están listas para presentarse con una sola palabra tuya. Gracias, replicó Rebecca. Espera mi señal. Quiero ver qué historia cuentan primero. A las 9 a.m. en punto, Rebecca se sentó en su sofá y subió el volumen de la televisión. El logotipo de Apex llenó la pantalla. Daniel salió con confianza. Valentina 2 pasos detrás de él. Buenos días, comenzó Daniel, su encanto ensayado a la vista. Gracias por acompañarnos con poca antelación. Rebecca abrió su portátil, con los dedos listos. Es con pesar que anuncio la partida de Rebecca Chen, de su puesto como directora de operaciones. Continuó Daniel, su expresión una mezcla magistral de preocupación profesional y arrepentimiento personal. Rebecca tecleó una sola palabra para Elisa. Ahora, en la pantalla, Daniel continuó su narrativa cuidadosamente construida. Si bien esperábamos gestionar esta transición sin problemas, acontecimientos recientes han requerido una acción inmediata. Rebecca ha estado experimentando dificultades personales que han afectado su juicio profesional. Valentina se adelantó, poniendo una mano de apoyo en el brazo de Daniel, un gesto calculado para parecer compasivo, mientras sugería intimidad. Con gran tristeza hemos tenido que abordar un comportamiento cada vez más errático, agregó Daniel, su voz baja como si compartiera una confidencia difícil. Hemos intentado manejar esto en privado, pero la condición de Rebecca lo ha hecho imposible. Los ojos de Rebecca se entrecerraron. La narrativa de la mujer inestable, exactamente como había predicho. Me complace anunciar que Valentina Soto asumirá el papel de directora de operaciones. Continuó Daniel, volviéndose para sonreírle a Valentina. En la pantalla de su portátil apareció un mensaje de Elisa. Medidas cautelares presentadas. Juez firmando ahora. En televisión, un reportero se puso de pie. Señor Castro, ¿puede darnos más detalles sobre la condición y el comportamiento errático de la señorita Chen? Daniel adoptó una expresión de dolor. Por respeto a Rebecca, prefiero no detallar los incidentes específicos. Fue interrumpido por el zumbido de los teléfonos en toda la sala de prensa. Los periodistas recibían una noticia de última hora simultáneamente. Un reportero en primera fila levantó la vista de su teléfono, con los ojos muy abiertos. Señor Castro, estamos recibiendo informes de que se acaban de presentar medidas cautelares de emergencia que prohíben a Innovaciones Apex utilizar algoritmos y software propietarios. Las presentaciones afirman que estas tecnologías son en realidad propiedad de Rebecca Chen, el apellido de soltera de la señora Walker, y solo se le concedió licencia a Apex. ¿Puede comentar esto? La cámara captó la congelación momentánea de Daniel, el destello de pánico. Necesitaremos revisar estas afirmaciones antes de comentar más a fondo, logró decir, con voz tensa. Esta conferencia de prensa ha concluido. Gracias. Mientras Daniel y Valentina se retiraban del podio en medio de preguntas a gritos, Rebecca sorbió tranquilamente su té, observando el caos desarrollarse exactamente como había anticipado. Al mediodía, las acciones de Apex habían caído un 18%, ya que la incertidumbre del mercado sobre el derecho de la empresa a su propia tecnología desencadenó una venta masiva. Más tarde, un golpe en su puerta interrumpió su concentración. Para su sorpresa, Valentina Soto estaba en el pasillo, sola y con un aspecto considerablemente menos sereno que en la conferencia de prensa. «Esto es inesperado», dijo Rebecca, bloqueando la entrada. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. Lejos de Daniel. Lejos de todos».
¿Por qué confiaría en algo que tienes que decir? Porque tengo información que necesitas. La voz de Valentina bajó. Y porque él nos ha traicionado a ambas. A pesar de su buen juicio, Rebeca se hizo a un lado. 5 minutos. Quiero ayudarte, dijo Valentina. Después de que le ayudaste a despedirme, después de que me susurraste al oído que nunca me amó, inténtalo de nuevo. Me equivoqué, dijo Valentina de repente. Sobre todo, pensé que Daniel y yo teníamos algo real, que una vez que te fueras, obtendría todo lo que tenías. El título, el reconocimiento, quizás incluso él. Y ahora, Valentina sacó una memoria USB. Anoche después de la reunión de la junta, escuché a Daniel hablando por teléfono con Ramón Soler, de Global Tech. Global Tech había estado intentando adquirir Apex durante años. Está planeando vender la empresa, continuó Valentina. La promoción a directora de operaciones fue temporal, solo para estabilizar las cosas hasta que se concrete la venta. Se estaba riendo de ello, diciendo que ninguna de nosotras sería necesaria una vez que cobrara. Grabé la conversación, dijo Valentina, mostrando la memoria USB. Quería tu puesto, no tu humillación. Fue demasiado lejos. Rebeca finalmente tomó la memoria USB. Si lo que dices es verdad, dijo Rebeca con cuidado, ¿qué esperas exactamente aquí? Protección. Cuando todo esto se derrumbe, no quiero ser un daño colateral. Tengo mensajes de texto y correos electrónicos que muestran que Daniel me dio instrucciones de alterar informes financieros. Aquí están mis términos, dijo Rebeca finalmente. Continúas trabajando con Daniel, exactamente como antes. Me informas de todo. Proporcionas cualquier evidencia que solicite. A cambio, cuando esto termine, sales ilesa. Siempre que tu información sea valiosa y veraz. Puedo hacer eso. Una cosa más, agregó Rebeca, su voz endureciéndose. Si descubro que estás jugando a dos bandas, las consecuencias harán que la caída de las acciones de hoy parezca una corrección menor. ¿Estamos claras? Perfectamente claras, respondió Valentina. Al salir, Rebeca pesó la memoria USB en su palma. Un aliado potencial dentro del campo enemigo. Útil, pero peligroso. El golpe de gracia. Rebeca había subestimado las medidas de vigilancia de Daniel. Menos de 3 horas después de que Valentina se fuera, el teléfono seguro de Rebeca sonó con el tono distintivo de Daniel. Enviando a mi amante a espiarte. La voz de Daniel era inquietantemente tranquila. Esperaba una mejor estrategia de tu parte, Becca. Hola, Daniel. Veo que la lealtad de Valentina duró menos de lo previsto. La memoria USB que te dio estaba cargada con software de rastreo. En el momento en que la conectaras a cualquier dispositivo, tendríamos acceso a todo. Rebeca sonrió para sí misma. No había conectado la memoria USB a nada, sino que la había entregado a un especialista en ciberseguridad. Asunción interesante, replicó ella, pero siempre me has subestimado. Las medidas cautelares fueron un movimiento bonito, continuó Daniel, su voz endureciéndose. Pero mis abogados ya están presentando contrademandas. Firmaste acuerdos de empresa que asignaban toda la propiedad intelectual a Apex. Después de que las patentes ya se presentaron a mi apellido de soltera, replicó Rebeca. Y después del acuerdo de licencia que firmaste. ¿Alguna vez leíste los documentos que te di, Daniel? ¿O estabas demasiado ocupado encantando a los inversores y durmiendo con tu asistente? Su fuerte jadeo indicó que había tocado una fibra sensible. Has cometido un grave error de cálculo, dijo, su voz bajando a un registro peligroso. He congelado todas las cuentas a las que podías acceder. Tu seguro médico de la empresa ha sido cancelado. Las cerraduras de nuestra casa han sido cambiadas. ¿Cuánto tiempo puedes luchar contra una empresa multimillonaria sin ingresos? ¿Cuándo decidiste exactamente que yo era prescindible? Dijo Rebeca, ignorando su amenaza. Te deshiciste de ti misma, respondió Daniel con frialdad. Cuando dejaste de ser un activo y te convertiste en un pasivo.
La empresa necesitaba evolucionar más allá de tu visión limitada. Una visión que creó el algoritmo en el que has construido todo tu imperio, replicó Rebecca con suavidad. Tienes hasta las 9 a.m. de mañana, afirmó Daniel. Después de eso, las cosas se pondrán muy feas, muy públicamente. Después de colgar, Rebecca procesó la conversación. Daniel estaba mostrando su verdadera naturaleza ahora. La confrontación final. A las 7:45 a.m., Rebecca entró en el juzgado para la audiencia de emergencia. El juez concedió una medida cautelar ampliada que prohibía la venta o transferencia de la tecnología en disputa hasta que se pudiera determinar la propiedad. Además, continuó el juez, dadas las afirmaciones contradictorias de propiedad y la evidencia presentada, estoy nombrando un administrador especial para supervisar las operaciones de Apex hasta que se resuelva este asunto. Afuera, el teléfono de Rebecca se llenó de mensajes de Marcos. La reunión de la junta se había adelantado. Daniel estaba intentando apresurar la venta antes de que se pudiera hacer cumplir cualquier medida cautelar. Necesitamos llegar a Apex inmediatamente, le dijo Rebecca a Elisa. Pero cuando Rebecca y Marcos entraron en la sala de juntas, el efecto fue inmediato y dramático. Daniel se detuvo a mitad de la frase, su confianza visiblemente sacudida. Daniel, me encuentro perfectamente bien, replicó Rebecca con calma, mostrando su pulsera de hospital. Aunque pasé la noche en el hospital debido a complicaciones en el embarazo causadas por el estrés. Estrés que resulta directamente de tus acciones. La Corte también ha nombrado un administrador especial para supervisar las operaciones de Apex hasta que se resuelva la disputa de propiedad, continuó Rebecca. Daniel golpeó la mano sobre la mesa. Esto es una táctica dilatoria. Sus afirmaciones no tienen fundamento. La Junta también debería entender exactamente lo que sucedió, dijo Rebecca, presentando los registros financieros manipulados. La presidenta del Comité de Auditoría, Carmen Alarcón, estaba visiblemente preocupada. Estos informes hacen referencia a cuentas internas que nunca he visto en nuestros informes, porque fueron deliberadamente ocultadas al Comité de Auditoría, confirmó Rebecca. Daniel, su fachada de confianza desmoronándose visiblemente, no tenía respuesta. Antes de que tomen esa decisión, Rebecca se dirigió a la presidenta. Deben saber que investigadores federales están revisando actualmente pruebas de fraude de valores relacionadas con las tergiversaciones financieras que acabo de describir. Justo entonces, la puerta de la sala de juntas se abrió y entró una mujer de traje oscuro, agente especial Jiménez, del Cuerpo Nacional de Policía. Tenemos una orden para incautar registros financieros y dispositivos electrónicos específicos relacionados con una investigación en curso sobre fraude de valores en Innovaciones Apex. La sala de juntas estalló en murmullos de asombro. Daniel miró a Rebecca con odio. «Llamaste al CNEP», exigió. «Proporcioné pruebas de posibles delitos federales a las autoridades competentes», corrigió Rebecca con calma. En su rabia, Daniel agarró su portátil e intentó acceder a él. Un agente del CNP se movió rápidamente para intervenir. En el forcejeo, Daniel golpeó a Rebecca directamente en el abdomen con el portátil. Ella jadeó, doblándose de dolor, una mano protegiendo instintivamente su estómago mientras se tambaleaba hacia atrás. La sala se quedó paralizada de horror. Los agentes del CNP inmovilizaron inmediatamente a Daniel, esposándolo. «¡Está fingiendo!», gritó Daniel desesperadamente. Rebecca lo miró desde la silla, su voz tranquila pero clara en el silencio atónito. «Todo lo que construiste, Daniel, esa siempre ha sido tu ilusión». Valentina se adelantó inesperadamente. «Tengo información relevante para su investigación, agente Jiménez, incluida la documentación de manipulaciones financieras que me ordenaron realizar». Daniel abrió los ojos con incredulidad. Valentina no lo miró. Finalmente eligió el lado correcto. A pesar de las protestas del personal médico,
Rebeca insistió en dirigirse a la Junta una última vez. Lo que han presenciado hoy es la culminación de una campaña deliberada para borrar mis contribuciones y robar lo que construí. Pero también es una oportunidad para que Innovaciones Apex comience de nuevo con integridad. Ella entregó su propuesta. Unánimemente, la Junta votó para suspender inmediatamente a Daniel Castro de todas las funciones corporativas. Walker Innovations. 3 meses después, Rebeca ajustó el portabebés de Eliza Chen Walker con cuidado junto a su silla en la sala de juntas de la empresa, que pronto se llamaría Walker Innovations. El informe de ganancias trimestrales superó todas las proyecciones. Daniel fue condenado a 8 años por fraude de valores y cargos relacionados. Valentina proporcionó un testimonio crucial, recibiendo inmunidad limitada. Señora Walker, el Dr. Liu aquí. Su presión arterial está finalmente dentro del rango normal. Usted y su hija resistieron la tormenta. Rebeca se levantó en el podio de la Bolsa de Barcelona. Walker Innovations estaba siendo relistada, un símbolo de resurrección corporativa. En su oficina, diseñada con un área de asientos cómoda que se adaptaba al cuidado de bebés, Rebeca se instaló. Una notificación indicaba que la aceptación del acuerdo de Daniel había sido presentada formalmente ante el tribunal. Con ese último lazo legal cortado, Rebeca sintió una inesperada sensación de finalización. Ella se había quedado sin marido ni socio, pero había ganado una hija y una empresa verdaderamente reflectora de sus valores. Marcos Rivera se inclinó hacia un miembro de la Junta. La lección más valiosa de todo esto, que Daniel Castro aprendió demasiado tarde, es: nunca subestimes lo que una mujer hará para proteger lo que es suyo. En la pantalla de presentación, Rebeca desveló la declaración de misión ampliada de la empresa, destacando su nuevo principio rector. La verdad construye cimientos más fuertes de lo que el engaño jamás podría. Eliza gorjeó su aparente aprobación, sus pequeñas manos apuntando hacia el futuro que su madre estaba creando. Uno construido sobre la autenticidad, la resistencia y el poder de comenzar de nuevo. El diseño de una vida nueva 6 meses después de la histórica campanada en la Bolsa de Barcelona, Rebecca Chen se había convertido en un fenómeno no solo en tecnología, sino también en la cultura empresarial. Walker Innovations no solo resurgió, sino que prosperó, convirtiéndose en un modelo de liderazgo transparente y centrado en las personas. Pero el mayor desafío de Rebeca no ocurría en la sala de juntas. Sucedía a las 7 de la mañana, en su nuevo ático en el Lake Sample, donde el brillante sol de la mañana se colaba por las ventanas de cristal. En ese momento, Eliza, que ya tenía 6 meses, comenzaba el día con una carcajada y una demanda urgente de ser abrazada. Rebeca, en su calidad de directora de innovación de una empresa multimillonaria, se enfrentaba a un problema más complejo que la crisis de la cadena de suministro. ¿Cómo preparar un biberón mientras respondía a un mensaje urgente de Janet Kimura, la nueva CEO, sobre un acuerdo de adquisición en Lisboa? La nueva arquitectura del trabajo. Rebeca decidió no intentar tenerlo todo, separando por completo sus dos roles. En cambio, los integró, haciendo de su experiencia como madre la base de su nuevo estilo de liderazgo. Las reuniones del Consejo de Walker Innovations ya no eran ceremonias solemnes. Sobre una mesa auxiliar en la sala de reuniones, una cuna diseñada a medida con características de reducción de ruido se había convertido en un símbolo del cambio cultural de la empresa. Con frecuencia, las discusiones estratégicas se detenían durante unos minutos para que Rebeca pudiera amamantar o cambiar el pañal a su bebé. Esto inicialmente desconcertó a inversores veteranos como Marcos Rivera, pero pronto se dio cuenta de una verdad.
Rebeca se volvía más concentrada y decisiva después de cada pausa. No solo está construyendo una empresa más fuerte, comentó una vez Marcos a un reportero. Está construyendo una cultura más fuerte. El hecho de que ponga a su familia en primer lugar ha dado permiso a todos los demás para hacer lo mismo. Y eso está dando beneficios. Más allá de la venganza, mientras Walker Innovations seguía creciendo, la historia personal de Daniel Castro se fue desvaneciendo. Fue condenado a 8 años de prisión, y aunque sus abogados apelaron continuamente, todos los esfuerzos fracasaron. Rebeca ya no seguía las noticias de Daniel. Se había convertido en una pequeña nota a pie de página en el capítulo inicial de un libro que ya estaba cerrado. Valentina Soto finalmente consiguió un acuerdo de inmunidad limitada, pero su carrera en Barcelona había terminado. Fue vista por última vez trabajando para una pequeña consultora en Madrid, viviendo con el temor perpetuo de que el pasado la alcanzara. Para Rebeca, la verdadera victoria no fue el encarcelamiento de Daniel, sino la sonrisa radiante de Elisa. Se dio cuenta de que la furia que la había impulsado había sido reemplazada por un propósito vital más sostenible. El próximo proyecto. Una tarde, mientras Elisa dormía la siesta en la oficina, Rebeca y Michael Giao revisaban nuevos modelos de diseño para una aplicación innovadora. Era una plataforma tecnológica para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a adoptar políticas laborales flexibles y centradas en la familia, similares a las de Walker Innovations. Becca, ¿estás segura de que quieres hacer público este modelo?, preguntó Michael. Es nuestra ventaja competitiva. Rebeca negó con la cabeza, mirando la pantalla. Construimos esta empresa sobre la base de la confianza y la integridad, Michael. Es hora de compartir ese conocimiento. Sonrió, poniendo su mano sobre el escritorio. El próximo gran proyecto no es construir la mejor empresa, sino construir un mejor entorno laboral. Al igual que antes, estaba diseñando algo nuevo, algo grandioso, pero esta vez la motivación no era la venganza. Era construir un legado digno de su hija. Oh, tienes toda la razón. 1000 disculpas. Me dejé llevar por la emoción de la historia y volví al vietnamita. Aquí tienes la continuación, escrita completamente en español, tal como lo solicitaste. Light, la expansión global y el manifiesto de Rebeca. En los siguientes 6 meses, Walker Innovations no solo se estabilizó, sino que se disparó. Las ganancias trimestrales superaron todas las previsiones del mercado. Janet Kimura, la CEO, impulsaba una ambiciosa estrategia de expansión. Pero fue la filosofía de Rebecca Chan la que impulsó el crecimiento. Las políticas pioneras de apoyo familiar de la empresa, como horarios ultraflexibles, guardería in situ en Barcelona y 6 meses de baja remunerada para ambos padres, atrajeron al mejor talento de toda Europa. Programadores e ingenieros de IA estaban dispuestos a dejar gigantes tecnológicos en Dublín y Berlín para unirse a Walker Innovations, donde no tenían que sacrificar su vida personal por su carrera. Un nuevo desafío en Londres. El siguiente gran desafío llegó desde Londres. Walker Innovations estaba lista para penetrar en el mercado británico, pero se encontró con un formidable oponente. Global Tech, la misma compañía a la que Daniel Castro había intentado vender Apex. Global Tech, bajo el liderazgo de Lord Alistair Finch, un magnate financiero rígido y de la vieja escuela, se burló abiertamente del modelo de Rebeca. Walker Innovations es un modelo fallido de bondad, declaró Lord Finch en el Financial Times. No se puede dirigir un negocio global complaciendo a las madres. La blandura emocional es un lujo que el mercado no puede pagar. Esas palabras fueron un golpe directo a la filosofía de Rebeca, pero ella no retrocedió.
En lugar de enviar un comunicado de prensa, Rebecca organizó una cumbre de liderazgo global en Londres, días antes de que Walker Innovations abriera oficialmente su nueva oficina. El TUA. Discurso que cambió la conversación. Rebecca voló a Londres sola, dejando a Elisa al cuidado de su abuela en Barcelona. Llevaba un traje de pantalón azul marino impecable y subió al escenario en el centro financiero de Canary Wharf. La sala estaba abarrotada de CEOs, inversores de riesgo y periodistas escépticos. Rebecca no presentó modelos financieros, presentó un manifiesto. Dicen que dirigimos nuestra empresa por bondad, dijo Rebecca, su voz resonando en la sala. Dicen que la flexibilidad es un lujo. Se equivocan. No operamos por bondad. Operamos por matemáticas y física. Mostró un gráfico. No era un gráfico de crecimiento de ingresos. Era un gráfico del agotamiento de los empleados en el sector tecnológico. Las empresas como Global Tech tienen una tasa de agotamiento del 70%. Eso se traduce en miles de millones de euros perdidos en baja productividad, contratación constante y errores de diseño. Pasó al gráfico de Walker Innovations. Nuestra tasa de agotamiento, menos del 5%. Tasa de retención de empleados, 98%. Esto no es bondad. Es la estrategia de negocios más inteligente del planeta. Contratamos a los mejores, les ofrecemos estabilidad y a cambio recibimos el 100% de su productividad y lealtad. Rebecca miró directamente a la cámara, pareciendo hablar con Lord Finch. No construyo una empresa para subyugar a mis empleados. Construyo una empresa para apoyarlos. Y les aseguro, una madre que acaba de acostar a su hija es más enfocada y decidida que cualquiera en el mercado. Porque ahora, no solo trabajan para ellas, trabajan para una próxima generación. El discurso se hizo viral. La prensa financiera lo llamó el efecto Elisa, la forma en que el modelo de liderazgo de Rebecca probó que poner a los empleados primero no era una concesión, sino la palanca financiera definitiva en la nueva economía. Global Tech recibió un duro golpe cuando más de una docena de sus desarrolladores senior en Londres renunciaron poco después del discurso de Rebecca, declarando públicamente que buscarían oportunidades donde la carrera ya no es una guerra. Rebecca había ganado esa batalla sin hacer un solo movimiento financiero. Había demostrado que los buenos cimientos construyen los imperios más duraderos. Ecos desde la celda. Tieng Vong Tu Shalim. Mientras Rebecca Chen resonaba con éxito en la Bolsa de Londres, a miles de kilómetros, Daniel Castro se consumía en la prisión de Quatre Camins, en las afueras de Barcelona. La vida de Daniel se había reducido a un uniforme gris. El eco de los barrotes al cerrarse y las noticias de la televisión comunitaria de la sala de recreo. Su única ventana al mundo que había perdido. Durante meses, Daniel había mantenido la ilusión de que su encarcelamiento era temporal. Una pausa forzada antes de que sus brillantes abogados revocaran la sentencia. Pero el circo mediático alrededor de Walker Innovations era un clavo lento y oxidado en su ataúd. El canal de noticias económicas, que Daniel despreciaba pero no podía dejar de mirar, se había convertido en su tortura diaria. El día que vio a Rebecca en el escenario de Londres, presentando su manifiesto y celebrada como la nueva visionaria, el aire pareció desaparecer de la sala. El retrato de la reina. La reportera hablaba del efecto Elisa y de cómo Rebecca había convertido el rencor en oro. El rostro de Rebecca, siempre sereno y con una autoridad tranquila, dominaba la pantalla. Había perdido la fragilidad que él recordaba. Ahora, su compostura era la de alguien que conocía su valor. Cada gesto una declaración,
de que no solo había ganado la batalla, sino que había reescrito las reglas de la guerra. Lo que más enfureció a Daniel no fue el valor de las acciones, fue la resonancia moral de su éxito. Había construido su imperio sobre el desprecio y la arrogancia, y había fallado. Rebeca había construido el suyo sobre la integridad y la lealtad, y estaba floreciendo. El punto de quiebre llegó cuando la reportera mencionó la clave del éxito. El nombre de la empresa, Walker Innovations, es un homenaje a la abuela de la fundadora, la madre de Rebeca, cuyo apellido era Walker antes de casarse. Y la hija de Rebeca, Eliza Chen Walker, es, por supuesto, el símbolo de la nueva cultura corporativa. Daniel se levantó de un salto. El vaso de plástico en su mano cayó al suelo. Eliza Chen Walker, Eliza. No solo lo había despojado de la empresa, de su reputación y de su fortuna, sino que le había negado la única pretensión de legado que le quedaba, el apellido de su hija. Rebeca había usado su apellido de soltera, Chen, para asegurar la patente, y ahora le había dado ese apellido a su hija, borrando completamente a los Castro de la ecuación. El odio se apoderó de Daniel, pero fue un odio impotente. Aquí estaba él, en el barro, mientras ella se elevaba por el cielo, una madre soltera que dirigía un imperio en crecimiento. Una visita a la prisión. Una semana después, Daniel recibió una visita de su exabogado, el licenciado Jorge Navarro, ahora visiblemente más delgado y nervioso, después de haber escapado por poco de ser acusado como cómplice en el fraude. Daniel, tenemos que hablar sobre el acuerdo de divorcio, dijo Navarro, con voz tensa. Rebeca quiere el cierre legal total. Ella lo tiene todo. Siseó Daniel. ¿Qué más quiere? La propiedad intelectual. Formalmente. Y... Navarro dudó. La custodia total de Eliza. Jamás. Daniel golpeó la mesa. Esa es mi hija, mi heredera. Navarro se recostó, mirando a su antiguo cliente con una mezcla de lástima y repugnancia. Daniel, ella ha presentado los informes médicos del día del incidente en la sala de juntas. El juez considera el golpe que le diste, siendo ella una mujer embarazada, como un intento de agresión agravada. Tienes suerte de que no se presenten más cargos. Legalmente, no tienes ninguna base. Navarro deslizó una fotografía sobre la mesa. Era una foto de paparazzi, tomada en Barcelona. Rebeca estaba de pie frente a las oficinas de Walker Innovations, radiante, sosteniendo a Eliza en brazos. Eliza sonreía, una risa pura y feliz. «Firma esto, Daniel», dijo Navarro, «y déjalo ir. Es lo único que te queda por perder». Daniel se quedó mirando la foto. No la vio a ella. Vio su propio fracaso manifestado en la alegría de esa niña. Había querido un heredero para su imperio. Rebeca había construido un imperio para su hija, con un temblor que no pudo controlar. Daniel tomó el bolígrafo y firmó, entregando lo último que le quedaba de su antigua vida. Al levantar la cabeza, Navarro ya se había ido. Daniel se quedó solo, con el eco de la risa de Eliza resonando en su mente, no como un sonido feliz, sino como la banda sonora helada de su derrota. Claro que sí. Ahora que el círculo de la venganza está completamente cerrado, es hora de enfocarse en el futuro personal de Rebeca, un nuevo algoritmo personal. El éxito de Walker Innovations le había dado a Rebeca Chen libertad financiera y profesional, pero la había dejado con un calendario personal impecablemente vacío. Su vida era una sinfonía perfectamente orquestada de reuniones estratégicas, llamadas con la oficina de Londres y la rutina sagrada de Eliza. La alegría de su hija era su ancla, pero Rebeca,
la arquitecta de la nueva economía, se dio cuenta de que su vida emocional seguía siendo un edificio a medio construir. 2 años después de fundar la empresa, Rebecca se encontraba en Madrid, asistiendo a un evento de tecnología verde. En el vestíbulo, mientras ajustaba la cuna de viaje de Elisa, que dormía profundamente, se topó accidentalmente con un hombre. «Mil disculpas», dijo él, recogiendo una pila de planos que se le habían caído. Era alto, de unos 40 años, con cabello rizado y gris en las sienes, y unos ojos amables. Llevaba una chaqueta de tweed con un aire académico. «No se preocupe, es culpa mía por aparcar a mi co-CEO aquí», bromeó Rebecca señalando a Elisa. «Una co-CEO que parece estar violando las políticas de sueño de la conferencia», replicó él, con una sonrisa genuina. «Soy Javier Solís, soy profesor en la Politécnica y dirijo un laboratorio de sostenibilidad. Su trabajo con la red logística predictiva en Walker Innovations es brillante, por cierto». Rebecca se sintió ligeramente sonrojada, un sentimiento que no experimentaba en años. Había pasado tanto tiempo desde que alguien había elogiado su trabajo, sin mencionar su escándalo. «Gracias. Soy Rebecca Chen. Usted tiene fama de ser el mejor en optimización de recursos urbanos». Javier no la trató como a la reina de la venganza de los tabloides, ni como a la visionaria de Forbes. La trató como a una colega, y el alivio fue inmenso. Hablaron durante 1 hora, no de balances o acciones, sino de la belleza de los sistemas de circuito cerrado y el desafío de hacer que las ciudades sean verdaderamente circulares. Por primera vez, Rebecca sintió que su cerebro bailaba de una manera que solo el código le había permitido antes. La cita diseñada. La conexión no fue instantánea ni apasionada, sino estructural, basada en el respeto y el intelecto. Javier la invitó a cenar. Rebecca, consciente de sus responsabilidades, rechazó cortésmente, pero en su lugar propuso un acuerdo inusual. «No tengo noches libres, Javier, pero tengo los miércoles por la tarde, después de que Elisa tiene su siesta larga, en mi oficina. Podemos discutir la próxima generación de nuestra tecnología de residuos urbanos, y pido que esa discusión incluya un buen vino tinto de Ribera del Duero y algo de queso». Javier se rió a carcajadas. «¿Una reunión de innovación con requisitos de menú? Me gusta la eficiencia». Trato hecho. Así fue como sus citas comenzaron. Reuniones de trabajo disfrazadas de encuentros románticos. En lugar de una cena formal, se reunían en la espaciosa oficina de Rebecca en Barcelona, rodeados de planos y pizarras llenas de garabatos. Discutían el futuro de la IA y la arquitectura verde mientras picoteaban tapas. Marcos Rivera, el inversor mayoritario, notó el cambio. «Rebecca, has vuelto a codificar. Tu rostro tiene ese brillo de hace años», le dijo un día. «No estoy codificando, Marcos», replicó ella, su mirada siguiendo a Javier a través del vidrio de la oficina. «Oh, lo estás», respondió Marcos, con una sonrisa paternal. «Estás codificando la relación perfecta. Y por lo que veo, ese hombre es la única variable que te has permitido en años». El siguiente nivel de confianza. Un mes después, el miércoles por la tarde, Javier se presentó en la oficina. Rebecca, exhausta por un viaje transatlántico de último momento, estaba apoyada en su escritorio, con los ojos cerrados. «Perdona, Becca, la reunión de hoy se cancela. Pareces que necesitas la siesta más que Elisa», susurró Javier, colocando suavemente una manta sobre sus hombros. Rebecca abrió los ojos y vio la ternura no juzgadora en su rostro. De repente, la fachada de la CEO invencible se derrumbó. «Estoy tan cansada, Javier», confesó por primera vez, admitiendo su vulnerabilidad. «Es difícil hacerlo todo sola». Javier se sentó a su lado, sin intentar aconsejar ni minimizar. «Lo sé, y no tienes que hacerlo». Él no estaba pidiendo un puesto en su vida, ni un papel en la empresa. Ni siquiera la estaba consolando.
Simplemente estaba reconociendo la verdad. Fue el regalo más profundo que le habían dado en años. Al cabo de un momento, Rebecca se enderezó. Quiero que conozcas a Elisa, Javier, de verdad. No era una decisión estratégica ni una jugada empresarial. Era un salto de fe, el más grande que había dado desde que se puso de pie en la sala de juntas hacía años. Ella estaba lista para construir de nuevo, pero esta vez, con un plan que incluía la confianza como su base más esencial. El diseño de su nueva vida estaba finalmente completo, y el siguiente capítulo comenzaría con un simple hola entre el hombre que amaba la ciencia y la niña que se había convertido en su razón de ser.